Y muy buenas tardes a todos los presentes, a todo el público que nos acompaña, a nuestros ponentes también. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conversatorios sobre salud mental. En este caso tenemos el segundo conversatorio con el tema depresión, estrés y ansiedad en la población mexicana, la puerta a la salud mental. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos sobre salud mental que hemos estado organizando en colaboración con Es Tiempo de Hablar. Y bueno, le voy a dar la bienvenida y voy a presentar la reseña semblanza curricular de los ponentes que nos acompañarán el día de hoy. Comenzando con el doctor Bernardo N.G. Solís, quien es médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en psiquiatría por la Universidad Tecnológica de Texas y la Universidad de California en San Diego. Sus actividades incluyen su práctica privada, la dirección del Centro Geriátrico Nuevo Atardecer en Mexicali, así como del grupo psiquiátrico Sun Valley en Imperial, California. Es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y expresidente de la Sociedad Americana de Psiquiatría Hispana. También es representante de la Zona 2 de la World Psychiatric Association. Tiene 102 publicaciones, incluyendo 49 artículos originales, 34 resúmenes de congresos, 11 capítulos de libros, 4 libros y 4 manuales. Bienvenido, doctor Bernardo N.G. También damos la bienvenida al maestro Luis Fernando Rivero Rodríguez, quien es doctorante en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, maestro en Ciencias en Salud de los Trabajadores y licenciado en Enfermería por la UAM en su unidad Xochimilco. Ha estudiado diplomados en gerontología, competencias docentes y cuenta con actualización continua en cursos relacionados con áreas de la salud y pedagógicas. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Enfermería de la UAM Unidad Xochimilco y es profesor investigador en el módulo de cuidado de enfermería del adulto mayor en la comunidad, crecimiento y desarrollo del escolar y el adolescente. Además, jefe de área de investigación, salud y trabajo en la UAM Xochimilco, evaluador y miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, COMCE. Pertenece también a la mesa directiva de la Academia Nacional de Enfermería de México, ANEM, a la red de investigación de cuidado de la salud, en donde trabaja temáticas de adulto mayor y adulto emergente. Ha trabajado en instituciones de educación superior y de nivel medio superior como docente y también ha desempeñado funciones administrativas. Bienvenido también al maestro Luis Fernando Rivero. Les explico la dinámica de la sesión del día de hoy. Cada ponente tendrá una primera ronda de exposición libre de 20 minutos, seguiremos el orden en que los acabo de presentar. Posteriormente atenderemos algunas de las preguntas que nos lleguen de parte del público. Y finalmente tendremos un cierre, un tiempo de 5 minutos por cada ponente para sus conclusiones. Cabe señalar que para llevar el orden del tiempo de la sesión va a aparecer un temporizador en pantalla cuando les falten 30 segundos para concluir su intervención. En caso de que ustedes estén presentando su pantalla, se va a interrumpir con el temporizador. Por supuesto, aprovecho para invitar al público que ya nos acompaña para irnos haciendo también durante el transcurso de la sesión las preguntas para los ponentes de la sesión. Así que vamos a dejar el micrófono con el doctor Bernardo N.G. Solís. Adelante, doctor, tendría 20 minutos para su intervención. Muchísimas gracias, voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por la invitación. El tema que les voy a presentar se llama depresión en jóvenes y la verdad que yo estoy muy emocionado de estar aquí porque creo que tenemos la obligación, los especialistas como yo, y la asociación que ahora presido, de abrir este diálogo fuera de los límites de nuestra propia especialidad. Así es que, pues muchas gracias, espero que esta plática les sea de utilidad. Bueno, para empezar, pues yo quisiera enfatizar que estamos hablando de la salud del cerebro, ¿sí? Muchas veces esto de la mente o de las enfermedades mentales o la salud mental, a veces nos queda poco claro de qué parte del cuerpo estamos hablando. Entonces les presento aquí a este precioso órgano del cuerpo humano. Para mí es aparte de ser mi favorito, pues obviamente es el más importante. Es un órgano gelatinoso que es tan importante que está resguardado dentro de esta cavidad ósea
y luego, aún así, por 3 meninges, o que son capas de tejido conectivo que lo envuelven, y aparte, entre estas capas de estas envolturas, hay un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo para amortiguar cualquier golpe que tengamos en la cabeza. Así de precioso es este órgano, y con un peso de solo 1,5 kilos se encarga de vigilar, monitorear, ejecutar muchas funciones. Para el propósito de hoy, las he resumido en estas 4: funciones mentales, funciones motoras, funciones sensitivas y funciones autónomas. Las autónomas, pues, son las que se encargan de controlar nuestra respiración, nuestra presión arterial, nuestra temperatura, sin que nosotros tengamos que estar conscientes de que estamos controlándolas. Entonces, el cerebro nos cuida, nos protege. Las sensitivas, como su nombre lo dice, tiene que ver con los órganos de los sentidos: el tacto, el olfato, la sensibilidad en la piel, la audición, y el olfato. Y las motoras, bueno, pues gracias a esas, el cerebro controla todo el resto del cuerpo, desde los músculos de los brazos, de las piernas, los pies, la cintura, pero también el movimiento del corazón, de los intestinos, de los pulmones, y es lo que nos mantiene activos, nos permite bailar, cantar, tocar un instrumento, hacer ejercicio, levantar pesas. Y luego vienen las funciones mentales. Las funciones mentales, que se consideran las funciones superiores del cerebro, las que nos hacen humanos, las que nos diferencian del resto del reino animal. Y también son muchas, pero para propósitos de esta plática les resumo en funciones del pensamiento, del juicio, esa capacidad de diferenciar el bien del mal, las emociones, tristeza, irritabilidad, coraje, euforia, felicidad, alegría, y cognición, como son la memoria, el cálculo, el lenguaje, la memoria, la comprensión, la atención. Bueno, cuando cualquiera de estas funciones se ven comprometidas en el individuo, entonces tenemos una enfermedad mental. Y ahí es donde entramos nosotros. Aquí les presento un aparato que se llama en inglés PET, en español también se le ha llamado PET, en México le llamamos PET-TC, que PET significa en inglés Positron Emission Tomography, o tomografía por emisión de positrones, y la TC significa tomografía computarizada, que es un aparato impresionante. Muchas de ustedes probablemente han tenido una tomografía alguna vez o alguna resonancia magnética. Bueno, este es un estudio de imagen cerebral. Sin embargo, la gran diferencia es que cuando se hace un PET, se le inyecta al individuo intravenosamente un radiofármaco. ¿Qué significa un radiofármaco? Es una sustancia que es radioactiva, y hay muchas, pero les voy a mencionar una en particular por la importancia de hoy, que ese fármaco radioactivo se pega con una molécula de glucosa, se inyecta y luego se le toma fotos al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, una imagen como esta. Este es el cerebro visto de manera transversal, y aquí vemos hacia arriba es la frente, estaría la nariz, hacia atrás está la nuca, y esto amarillento, anaranjado, quiere decir que todo el cerebro está activo, porque está consumiendo azúcar, está consumiendo glucosa. Entonces, para que tengan una idea, ¿se imaginan cómo se vería esta misma imagen en el cerebro de una persona con depresión? Aquí la tienen, ¿sí? Está verde, grisáceo, oscuro. Esto es lo que sucede en la depresión. Es una enfermedad en el funcionamiento del cerebro. Es decir, si yo le tomo una resonancia, que son estructurales, anatómicas, pues se ve todo bien. Es como cuando el carro no enciende y uno le abre el cofre y todo está en su lugar. Pero uno lo enciende y enciende el automóvil
le pisa a uno la gasolina, pero arranca muy débil, no me entran los cambios, no alcanza velocidad. Y así es el cerebro cuando está deprimido. Entonces, quise mostrarles esta imagen porque muchas veces la gente piensa que tener un episodio depresivo es simplemente un estado de ánimo pasajero y que echándote unos tequilas o escuchando música se va a quitar. Pero no, la depresión o trastorno depresivo mayor, como nosotros le llamamos, es la segunda causa de discapacidad en el mundo actualmente. Tiene sintomatología variable, ahorita lo vamos a revisar. Además, el 50% de los suicidios se asocian al trastorno depresivo mayor. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, hay 800,000 suicidios al año. Y la comorbilidad es la regla. ¿Qué significa? Este término lo utilizamos mucho en medicina, en todas las áreas de la salud, que se refiere a la coexistencia o a la existencia simultánea de dos o más enfermedades. Entonces resulta que, desafortunadamente, aparte de tener depresión, el individuo que sufre de depresión muy probablemente vaya a tener alguna otra enfermedad psiquiátrica o enfermedad mental. Alguna enfermedad no psiquiátrica, que puede ser alta presión, obesidad, colesterol alto, azúcar, artritis, fracturas, otras cosas. El tener depresión te aumenta el riesgo de otras enfermedades. Y finalmente, aumenta el riesgo de uso de sustancias y de desarrollar adicciones a estas sustancias. De ahí la importancia de la depresión. Entonces ustedes van a decir, bueno, oye, pues si está tan claro, voy y me hago un PET scan o un PET-TC y ahí ya sé si tengo depresión o no. Pues la mala noticia es que son estudios muy caros. Y dependiendo en qué parte del país vaya a hacerse, puede costar desde 18,000 hasta 40,000 pesos. Y solo hay 50 en México, la mayoría en las grandes ciudades de México. La mayoría, los que tienen más es en la Ciudad de México, ahí donde están ustedes, y aún así hay por ahí de 21, 22 aparatos. Y obviamente se le da prioridad a estos aparatos para hacer PET scans en otras partes del cuerpo, como son, por ejemplo, este es un estudio muy bueno para personas con cáncer en alguna víscera y se les inyecta igual glucosa, pero en lugar de tomar la foto del cerebro, se toma foto del abdomen, y ahí ven qué tan activo es el tumor, si es canceroso, etc. Pero en psiquiatría no lo usamos de manera clínica. Ahí tenemos que hacer una evaluación psiquiátrica para ver si la persona está teniendo depresión, la cual es una enfermedad con manifestaciones emocionales, que puede ser la tristeza, la irritabilidad, ahorita vamos a hablar más, pero también cognitivas, y también físicas, y también manifestaciones del comportamiento. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para la depresión? Primero, ánimo depresivo o irritable y disminución del interés o el placer. Entonces, estos son síntomas, o sea, lo que la persona siente cuando el cerebro está apagado, con la foto que les mencioné, mostré hace un momento. Luego vienen los síntomas físicos. Cuando el cerebro no está funcionando bien, se puede manifestar este tipo de cosas. Pérdida o ganancia de peso de más del 5%. Insomnio o hipersomnio. Agitación o retardo psicomotor. Fatiga o pérdida de energía. Estos son los síntomas físicos. Y luego vienen los cognitivos. Falta de concentración, dificultad para tomar decisiones, te tardas mucho. Si, por ejemplo, eres estudiante y estás teniendo que prepararte para un examen y tienes que leer, no sé, artículos como 300 páginas, pues si estás acostumbrado a leerlos en 3 días, ahora te vas a tardar 7 días, ¿no? Y luego vienen los síntomas psicológicos, que son inutilidad, culpa excesiva, culpa inapropiada, sentimiento de que uno no sirve para nada, y lo más peligroso,
pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Y dices, ah, caray, pues yo he tenido algunos de esos, pero pues yo no sé si de veras he tenido depresión o no. Ah, bueno, pues acá viene la otra parte de los criterios. Se necesitan por lo menos uno de los criterios que están en rojo, que nosotros le llamamos criterios pivote, y por lo menos 4 más, que pueden ser de cualquier color de los que están en esta lista. Después, esos síntomas deben estar presentes todos los días, la mayor parte del día, por lo menos 2 semanas. Entonces ahora ya empieza a entenderse. Pues si resulta que yo voy al cine, veo una película de esas muy dramáticas y salí llorando y me recordó algo personal y a lo mejor duré 1 o 2 horas llorando, muy, muy triste, pero pues al final del día se me quitó ese sentimiento, al otro día estoy bien, vuelvo a trabajar, pues eso no es depresión, esto es depresión, 2 semanas o más de síntomas y que no sea causado por una sustancia. Entonces, por ejemplo, es posible que yo amanezco muy triste, pero es porque ayer me eché una borrachera y mi cerebro amaneció inundado de alcohol, pues bueno, a lo mejor me puedo sentir deprimido con todos esos síntomas, pero pues esperas que en las siguientes 24 horas se te quite, entonces ya no es depresión. Pudiera ser causado por otra enfermedad. Por ejemplo, hay una presencia muy cercana de cuestiones hormonales. Por ejemplo, las personas que no les funciona la tiroides, que la traen muy lenta, bueno, que es por lo general más común en mujeres, puede ser, o los varones con bajos niveles de testosterona, te puede causar estos síntomas, pero pues no es depresión, es algo hormonal. Y finalmente, los síntomas tienen que ser de tal severidad que causan dificultad en el funcionamiento familiar, escolar o laboral. ¿Cuál es el problema? Bueno, que si no se atiende a tiempo, esta depresión puede ser episódica. Por lo regular, entre más joven, es fácil que se quite sola. Pero si no se atiende, se puede volver o recurrente, es decir, tener un episodio que se te quita, tener otro episodio y se te quita, o que se vuelva crónico, que ya no se te quita. ¿Qué factores hacen que sea más probable que se vuelva recurrente o crónica? Pues hay varios. Si estamos en un ambiente muy estresante, si tenemos alguna enfermedad crónica, sobre todo asociadas a dolor, como artritis, problemas lumbares, una fractura que se reparó mal y que te está dando dolor ya por meses. Cuando hay historia familiar de depresión, también hay mayor riesgo de desarrollar depresión, y si hay una historia de abuso infantil, físico, psicológico, sexual, o vivir en un ambiente de pobreza, de mucha descuido, también son riesgos. ¿Y qué es lo que pasa? Desgraciadamente, ya sea por estigma o por temor, por lo cual agradezco mucho que me hayan invitado hoy, las personas no van a tratamiento y se corre el alto riesgo de caer en conductas adictivas porque te hacen sentir bien. Y como ven aquí puse imágenes de juegos de apuestas, consumo de alcohol, consumo de marihuana, y ahora con esto de que la marihuana tiene efectos terapéuticos, bueno, pues más, ¿no? Gente que piensa que usando cannabis se les va a quitar la depresión cuando no existe evidencia ni ensayos clínicos claros de cuánto se necesita usar, por cuánto tiempo, qué tipo de cannabis. Yo creo que en el futuro sí va a ser, pero ahorita no. Y el otro es tan a veces ignorado, fenómeno que también es adictivo, que es el de los videojuegos y que le da más a los jóvenes porque nacieron en la era digital, no como nosotros que somos migrantes de la era digital. ¿Y por qué resalto lo de los jóvenes? Pues miren, esta es una imagen de a qué edad empiezan las depresiones con mayor frecuencia. Si ven a la izquierda están edades de 0 a 3 años, 4 a 6 años, 7 a 9 años, pues ahí están el 4%, 3% de las personas que sufren depresión empezaron a esa edad. Pero luego vienen, miren, desde de la adolescencia hasta por ahí los 21 años,
es cuando la mayoría de la gente tiene su primer episodio depresivo. Entonces, no sé qué edad es cuál es el promedio de edad en el público. Yo entiendo que son jóvenes, la mayoría, pues están ustedes en ese rango de edad de riesgo. Y repito, desgraciadamente la gente se espera, y ¿qué es lo que sucede cuando van a tratamiento? Una de cada tres pacientes no responden al tratamiento convencional. Ahorita voy a hablar de qué es el tratamiento convencional. Entonces, por favor, si hay algo que les puedo dejar dicho hoy, es no ignoren esta enfermedad, tiene tratamiento. Y no siempre es con medicamentos. Cuando la depresión es leve, responde a cambios de dieta y ejercicio. Si es un poquito más fuerte, está la psicoterapia. Las psicoterapias más, las que tienen prueba de tener más, las que tienen más pruebas de tener éxito, son la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal. Y luego vienen los medicamentos, que si hay tiempo puedo hablar más a fondo de ellos, pero así los clasificamos ahorita de manera muy simplificada: los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los de doble vía y los de otros mecanismos de acción. Y ahí pongo entre paréntesis, no son adictivos. Y para aquel paciente, 1 de cada 3 que no va a responder, tenemos otras medidas, como son combinaciones con otros medicamentos que tampoco son adictivos, y algo que se llama neuromodulación, que es una estimulación eléctrica directa al cerebro. Si te dan cuenta, en ninguna parte de ahí puse tranquilizantes, ni sedantes, ni Tafil, ni Creadex, ni nada de eso. Esos no son tratamientos para depresión. Entonces, por favor, si alguno de ustedes dice, no, es que yo con Tafil se me quita la depresión, no están con el tratamiento correcto. Bueno, con esto termino y me espero al segmento de preguntas. Así es, muchas gracias, doctor Bernardo, por esta interesante introducción que nos ha dado sobre el tema, y sobre todo también para que nos pongamos a pensar, sobre todo los más jóvenes, que tienen como, creo que, mayor riesgo, o están en una edad un periodo de edad bastante difícil. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Por supuesto que sí les invitamos a las personas que nos están acompañando a dejarnos, si ya tienen alguna pregunta para el doctor Bernardo, la pueden dejar en el chat y posteriormente las vamos a ir atendiendo. Vamos a dar paso entonces al maestro Luis Fernando Rivero. Adelante, maestro, tiene 20 minutos. Y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo el día de hoy, igual que el doctor Bernardo, vamos a hablar un poquito acerca de la depresión, estrés y ansiedad en la población mexicana, la puerta a la salud mental. Y bueno, todos nosotros sabemos que estas enfermedades en los últimos años han ido en aumento, y que por ahí del año 2030 se espera que sea como una de las principales formas de incapacidad, principalmente en el área laboral, cuando presentemos alguno de estos grandes trastornos. Pero sería muy importante el hecho de que nosotros pudiéramos abordar desde qué es la salud mental y por supuesto esta importancia que tiene la salud mental. Nosotros, para que podamos tener salud mental, necesitamos estar prácticamente conscientes que somos individuos que estamos conformados por 4 grandes esferas: lo físico, psíquico, social y espiritual. Y que al momento en el que alguna de esas 4 esferas se nos mueve, obvio, empieza a mover las otras esferas y empezamos a tener, por lo tanto, un gran desequilibrio. Entonces, dentro de esas esferas, como está la parte mental, nosotros tendríamos que cuidarla y cuidarla muy bien, y sobre todo pensar que estas características de salud mental, pues es este bienestar emocional, psicológico y social que todos nosotros deberíamos de tener, ¿no? Y que cuando al momento en el que se vea dañada esta salud mental, pues normalmente afectamos los pensamientos, los sentimientos y la forma en la que nosotros pudiéramos actuar. Para que nosotros pudiéramos tener una salud mental como un poco más equilibrada, es importante el hecho de que nosotros podamos, por lo tanto, trabajar con algunos elementos, como es desde enfrentar el estrés de la vida diaria, el estar físicamente saludable, el tener relaciones sanas, que es muy importante, el contribuir en forma significativa a lo que viene siendo la comunidad, a trabajar productivamente y alcanzar su completo potencial. También recordemos que cuando la salud mental se ve afectada, pues comienza a haber, por lo tanto, un aumento en el riesgo de problemáticas físicas o psicosomáticas
y que bueno, muchos de estos trastornos físicos pueden ser, ejemplo, los problemas cerebrovasculares, las diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas, ¿no? Por mencionar solamente algunos ejemplos. Y bueno, el mismo problema de salud mental puede tener diversas consecuencias. Entre esas consecuencias, cuando no estamos afectados prácticamente, pues es la aparición de otros trastornos de salud mental, ¿no? O sea, si un estrés me va a llevar a una depresión, me va a llevar a una ansiedad y desarrollar otros tantos trastornos. Puedo tener un aumento en el abuso de sustancias, puedo padecer de insomnio, puedo tener problemas digestivos o intestinales, puedo padecer dolor de cabeza y dolor crónico, algún tipo de aislamiento social, problemas en la escuela o en el trabajo y, por supuesto, una mala calidad de vida, ¿no? Que es prácticamente la parte en la que nosotros tendríamos que estar trabajando fuertemente, esta relación de lo que es mantener muy bien las 4 grandes esferas que mencionaba hace un rato, porque dentro de esas 4 esferas está la parte de la salud mental. Y bueno, estos 3 trastornos que prácticamente abarcarían como esta puerta de la salud mental es el estrés, ansiedad y depresión, que prácticamente se podrían considerar como aquellos mediadores de la salud mental. Es decir, todos nosotros presentamos en algún grado estrés, en algún grado ansiedad, en algún grado depresión, pero lo sabemos controlar. La bronca aquí o el problema es cuando no podemos controlar y entonces nos sobrepasa este estrés, esta ansiedad, esta depresión y, por lo tanto, comenzamos a tener una serie de sintomatologías, principalmente del tipo psicosomático. Cuando nosotros hablamos prácticamente de estrés, pues vamos a partir de esta base de que el estrés no es malo, es algo absoluto para el cuerpo, necesario para el cuerpo. Pero el cuerpo va a tener esta capacidad de responder siempre, adaptarnos a alguna serie de mecanismos, ¿no? Que son muy importantes. Pero cuando prácticamente nuestro cuerpo pierde esa capacidad, es cuando las cosas empiezan a fallar. Entonces, el cuerpo va a tener prácticamente, o vamos a tener 2 formas de estresarnos, el estrés mental y el estrés físico. El estrés mental, pues, viene claramente de todas las acciones que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tengo problemas con mi jefe, con mi esposa, con el amigo, con el cuñado, con el vecino, con el administrador, con todo lo que pudiera suceder. Entonces, ahí es donde prácticamente empezamos a tener un estrés emocional. Hablando un poquito acerca de lo que viene siendo estas características del estrés físico, también lo pudiéramos presentar, y más cuando estamos expuestos, por ejemplo, a una mala alimentación, a unas pantallas, ¿no? Las luces blancas, a las redes eléctricas, al tabaco, al alcohol. Entonces, todo lo que forma parte ahora de nuestro mundo moderno. Pero, ¿qué tendría que ver todo eso? Nosotros podríamos entender que el estrés físico, el estrés del cuerpo es como muy raro, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, en el área de la salud entramos a una terapia intensiva, podemos medir que el paciente también tiene un estrés físico, ¿no? O sea, está constantemente estresado, aun y él esté prácticamente en coma o esté sedado, vamos a poder ver en su cuerpo que su cuerpo está totalmente estresado. Entonces, el cuerpo sí se va a poder estresar, separándolo completamente de estas características de la mente. Volviendo un poquito a estas características de la mente, cuando nosotros tenemos un pensamiento cualquiera, sea un pensamiento hacia un miedo, hacia una alegría, una desesperanza, un pánico, una ansiedad, lo que sea, un enojo, una ira, un amor, un entusiasmo, lo que sea, cualquier pensamiento que yo pudiera tener, ese pensamiento va acompañado de una emoción. Entre más fuerte sea esa emoción, pues va a ser mucho más fuerte la cantidad de proteínas que yo voy a tener que producir en mi cerebro, que se van a llamar neuropéptidos. Esos neuropéptidos van a ir y van a relacionarse con estas características de mi biología, y esos neuropéptidos lo que van a terminar haciendo es que van a producir diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si yo veo a un león, ¿no? Ese león lo que va a ocasionar en mí es muchísimo miedo, porque voy a creer que me va a atacar o me va a morder o me va a hacer algo por el estilo.
¿Qué voy a hacer en ese momento? Voy a producir neuropéptidos por esa emoción que tuve, como viene siendo el cortisol y la adrenalina, y me va a hacer que mi cuerpo empiece a tener como un acelere, ¿no? Taquicardia, sudoraciones, muchos tantos sintomatologías. Me va a generar prácticamente un estado de alerta, algo que haga que yo quiera huir, y eso viene siendo prácticamente normal. Es algo que yo generé de un pensamiento, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que un pensamiento no es algo que sea etéreo y que no se pueda relacionar con prácticamente mi forma, ¿no? Algo etéreo es algo que se va a relacionar prácticamente con toda esta parte emocional. Por ejemplo, vamos a hacer ratito de león. Imagínense que esa sensación que me causa el león, de estar todo el tiempo estresado, me estoy estresado todo el tiempo, una y otra vez, ¿no? O estoy varias veces en el día, o estoy día tras día, o estoy semana tras semana con esa sensación, pues obvio que mi cuerpo va a tener una reacción, ¿no? Una reacción muy extraña, una reacción que va a ocasionar, por lo tanto, que yo tengo una serie de sintomatología. Y entonces, el estrés prácticamente va a estar enfocado a esto que viene siendo del sistema autónomo, ¿no? Nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, ya nos explicaba hace rato el doctor Bernardo, va a hacer todas estas funciones involuntarias del sistema, pues, digestivo, toda la parte circulatoria, las hormonas, la función de absolutamente todos los órganos, pero también la interconexión que existen entre ellos, ¿no? Es decir, hay una interrelación entre lo que viene siendo el cerebro y los órganos, pero además hay una interrelación entre lo que es la mente, el cerebro y, obvio, todos los órganos, ¿no? Entonces, por eso es que de ahí surge esto que es la psiconeuroendocrinología o psiconeuroinmunología o psiconeurogastroenterología. Entonces, prácticamente hay una conexión, bien lo decía hace un momento, de lo que viene siendo la mente, el cerebro y los órganos. Estos sistemas, o el sistema nervioso autónomo, nosotros lo vamos a poder dividir en dos, ¿no? El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Uno me va a mantener todo el tiempo en alerta y otro me va a tener en relajación. Casi como si fuera el bueno y el malo, la noche o el día. Y prácticamente, por ejemplo, el sistema simpático lo que va a hacer es mantenerme como en este estrés, estar prendido todo el tiempo en una alerta, ¿no? Por todas las características de cortisol y adrenalina que prácticamente vienen o se van a desarrollar durante el proceso de un estrés. Y por otro lado, pues tenemos el parasimpático, que lo que va a hacer es como renovar tejidos, mantenernos en una tranquilidad, en una relajación, viene toda la parte sexual, ¿no? Viene el aumento o el manejo de las defensas, todo lo que prácticamente va en el estado de relajación y de reparación. Todo eso prácticamente va a suceder en esta parte que es el parasimpático. Es decir, nosotros debemos tener un equilibrio entre lo simpático y lo parasimpático, ¿no? La bronca es que en la actualidad estamos más en el simpático y tenemos una carga excesiva y excesiva y excesiva, haciendo que nuestro sistema simpático pues esté todo el tiempo prendido, ¿no? Tanto en el día como en la noche. Entonces imagínense cómo estar prendido este sistema y hace que estemos todo el tiempo pues prácticamente en un estado completamente de alerta. Eso hace que nuestro cuerpo ya no aguante y explote en cualquier momento. Cuando el cuerpo prácticamente se revienta por esta carga del simpático, hace que prácticamente toda la reacción que yo tenga para reaccionar al estrés se pierda y hace que, por lo tanto, mi parasimpático esté como de vacaciones. Entonces, como mi parasimpático está de vacaciones, yo nunca encuentro la relajación y nunca encuentro la parte de tranquilidad. Entonces, si nosotros prácticamente está trabajando todo el tiempo el sistema simpático, pues entonces desarrollaríamos esta parte de lo que es un estrés completamente crónico, en donde nos va a llevar desde una disminución de las defensas, fibromialgias, problemas tiroideas, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, bruxismo, tensiones musculares,
de todo, o sea, de todo lo que ustedes se imaginen, migrañas, todo lo que ustedes se imaginen, nos va a llevar cuando presentamos un estrés crónico. Pero por supuesto, esto también me va a llevar a estas ideas que decía, ¿no? O sea, un pensamiento me lleva a una emoción y una emoción me va a llevar a producir esos neurotransmisores que van a hacer que entonces todo el tiempo tenga este sistema como alterado. Recordemos que la mente prácticamente siempre va a tratar de ir a la parte mucho más cómoda, ¿no? Y la bronca es que siempre el cuerpo va a tratar como de sacar de la zona de confort y la mente va a tratar de estar en esa forma de confort. Algo importante que va ligado también al estrés es la parte de la ansiedad, en donde la ansiedad la podemos nosotros manejar, sí, desde la parte neurocientífica, pero también desde la parte del ego, ¿no? O sea, nosotros muchas veces lo vemos desde la parte del ego pensando que el ego es malo, pero realmente el ego no es malo, siempre y cuando lo sepas controlar. La bronca es cuando te supera el ego. El ego tiene dos formas de poderse disfrazar, por decirlo de esta manera, ¿no? Uno viene siendo la culpa y otro viene siendo prácticamente el miedo. Entonces, cuando nosotros prácticamente vemos que existen estas características de miedo, pues por lo tanto estaríamos hablando de que el paciente va a tener, por lo tanto, algo de estrés, ¿no? El miedo es un gran disfraz del ego, porque al final de cuentas, cada vez que yo trato de controlar algo, pues yo no lo puedo controlar, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente mencionara que algo a mí me causa muchísimo miedo, por ejemplo, se me va a caer un meteorito en la cabeza, yo diría, híjole, ¿no? Está complicado que yo pueda controlar si me va a caer un meteorito en la cabeza, o si, por ejemplo, los que son padres que tienen mucha ansiedad porque el hijo sale a la calle, que está cosas que de repente uno no pudiera controlar. Entonces, prácticamente todo lo que yo quisiera controlar, pero que yo no puedo controlar, es lo que nos va a llevar prácticamente a algo que se denomina ansiedad, ¿no? Porque al final de cuentas, algo a lo que estamos nosotros tratando de controlar en el futuro o algo que estamos tratando de controlar del pasado, pero que al final de cuentas no lo podemos controlar, ¿no? Por eso de repente algunos autores nos dicen que estas características de ansiedad pues es como un exceso de pensamiento hacia las características del futuro, ¿no? Y la depresión vendría siendo como algo de tratar de recuperar algo del pasado, desde un aspecto un poco más psicológico, ¿no? Un poco más mental. Y bueno, otra problemática o gran problemática viene siendo estas características de depresión, en donde al final de cuentas nosotros mencionábamos, ¿no? La depresión, que no viene siendo lo mismo que una tristeza, muchas veces alguien siente triste y podría decir que tiene depresión, pero no es así. La depresión realmente ya te lleva a una serie de sintomatología un poco más específica, como lo platicaba el doctor Bernardo. Entonces, prácticamente desde la parte psicológica nosotros podríamos decir que el 5% de nuestra parte es consciente y el 95% es inconsciente. Entonces, yo tendría que trabajar muy fuertemente con la parte de lo que viene siendo el consciente, es decir, ese 5% que conecta con la vida, ese 5% que prácticamente me va a orientar hacia lo que viene siendo la vida. Y entonces, si yo estoy consciente realmente de estos elementos de la vida, tendré por lo tanto una realidad que va a hacer que yo me ubique en la problemática que prácticamente yo no puedo, digamos que afrontar en ese momento, que no puedo controlar, mejor dicho. Y bueno, la vida es una percepción de mi mente, eso debemos de tener todos nosotros presentes, pensando que al final de cuentas, pues la vida es una experiencia de la conciencia, ¿no? O sea, de una manera un poco más clara, podemos decir nosotros que todas las experiencias que nosotros pudiéramos tener
es parte de ese 5% de conciencia que yo tengo de lo que me rodea, por decirlo de esta manera. Y entonces, algo importantísimo que yo debería de tener es pensar que yo soy el arquitecto de mi vida en mi conciencia. Es decir, yo me tendría que detener día a día para poder, por lo tanto, analizar ese 5% de conciencia, o sea, pensar que yo soy un observador de mis pensamientos y de mis emociones. Ejemplo, cuando nosotros vamos en el tráfico y estamos extremadamente enojados porque hay mucho tráfico y el de adelante no avanza rápido y estamos en estas características de repente, pues nosotros lo que tendríamos que hacer, por lo tanto, es detenernos, observarnos, o sea, ser nuestros propios observadores y ver por qué estoy actuando de esa manera o qué es lo que me está haciendo enojar o por qué tengo eso de repente, esos pensamientos o esas emociones. Creo que es uno de los elementos más importantes el hecho de poder trabajar desde ser nuestros propios críticos y desde ser nuestros propios observadores para tener esas medidas de repente de autocontrol. El doctor nos mencionaba hace ratito, hay terapéuticas para poder trabajar también de repente con estos elementos que son fundamentales, que viene siendo desde algo farmacológico y que de repente mucha gente tendría miedo de poder consumir algún medicamento que ayude a regular de repente niveles de serotonina y otros tantos que nos ayudan, por lo tanto, a encontrar felicidad y a no caer en depresión y a no caer en otros tantos trastornos. Pero lo cierto es que también está la parte del tratamiento no farmacológico, un tratamiento que nosotros deberíamos, por lo tanto, también tener presente, ¿no? Como viene siendo desde las características de la psicoterapia que ya mencionaba el doctor hace un momento, la parte de la terapia de la luz. Recordemos que hay países en donde, por ejemplo, individuos no tienen un contacto directo con el sol y por lo tanto también desarrollan depresiones severas por eso. Características de repente de terapia electroconvulsiva, no pensando desde estas terapias en donde agarran y le hacían como en las películas que te dan unos super toques, ¿no? Sino son terapias eléctricas un poco con cierta cantidad de electricidad, ¿no? Como controladas. Por supuesto que la parte de nutrición, que es fundamental para todos nosotros, la parte de la herbolaria, ¿no? También utilizarla por ahí. La parte de la homeopatía, que por ejemplo están desde el mismo veneno de algunas serpientes o bien la misma tinta de algunos pulpos que también podrían ayudar a tener este tipo de características. Entonces, hay muchos tratamientos no farmacológicos que nos ayudarían a poder tratar también este tipo de problemáticas y que, bueno, nosotros las deberíamos de tener presentes. Gracias. Maestro Luis Fernando Rivero, muchísimas gracias por su intervención. Qué pena, nos quedamos con el tiempo algo corto, pero bueno, esperemos que durante la etapa de preguntas podamos ir terminando lo que se haya quedado ahí en el tintero. Pues ya tenemos, hablando de preguntas bastantes aquí en el chat. Yo creo que vamos a comenzar, vamos a tratar de contestar las que más nos den tiempo. Así que empiezo con una pregunta de María Fernanda Hernández y dice, ¿en qué consiste la terapia interpersonal? Adelante, doctor Bernardo. Bueno, como bien lo estuvo explicando el maestro, las psicoterapias para depresión, que mencioné solamente dos, porque son las que tienen más literatura demostrando su eficacia, en la interpersonal tiene que ver, como él estaba mencionando, que en algunas ocasiones los síntomas depresivos son detonados por dificultades para relacionarte con las otras personas. Como él mencionó, a lo mejor con tu supervisor, con tu compañero de trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia extendida. Entonces, esta terapia le ayuda al individuo a ir identificando áreas donde puede mejorar su relación interpersonal, disminuir el estrés y, por consecuencia, mejorar los síntomas depresivos. Gracias, doctor. No sé si el maestro quiere comentar algo o pasamos a la siguiente pregunta. Ok. Pasamos. Gracias, maestro. Tenemos una pregunta de Beatriz, no tenemos varias, vamos a poner la primera, que creo que esto justo ya lo fuimos, se fue
Se nos fue la maestra. Sí. Durante la sesión y nos pregunta, ¿depresión es sentir triste o ansiosa? No sé si algún... Tú dices quién. Creo que me perdí un momento. Maestro. Apagué mi cámara, no sé si ya me escuchan de nuevo. Sí. Ya te escuchamos. Sí, qué pena, no, qué pena. No te preocupes. No, prácticamente esta pregunta que dice, ¿depresión es sentirse triste o ansioso? No es lo mismo al final de cuentas. O sea, la tristeza, nosotros podemos estar tristes por cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa nos puede llevar a la tristeza, pero la depresión, ahí ya estamos hablando de que hay un juego hormonal, un juego de neurotransmisores que realmente van a dificultar, ¿no? O sea, además está por ahí el DSM-5, que es uno de los libritos guía, que prácticamente nos va indicando por ahí como cuáles son las sintomatologías que pudiera presentar para poderlo enfocar en un tipo de depresión. El doctor Bernardo nos daba al principio como esta tablita con colorcitos que decía, por ejemplo, debes de tener mínimo 2 de los primeros más 4 de los segundos, ¿no? Para poderlo diagnosticar como depresión, pero no, depresión no es solamente sentirse triste o sentirse ansioso, ahí ya es algo un poco más complicado. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Adelante, doctor. Me gustaría comparar esto con por ejemplo, las personas que están enfermas de hipertensión arterial, que literalmente significa presión alta. Entonces, por ejemplo, si nos subimos a la montaña rusa y bajamos bien emocionados porque, uy, qué susto estar ahí arriba, y le miden la presión a uno en ese momento, la va a traer alta. Pero eso no quiere decir que estés enfermo de hipertensión arterial. Para diagnosticar hipertensión arterial tiene que ser un aumento por arriba de ciertas cifras de manera sostenida. Entonces, de igual manera, en la depresión, el trastorno depresivo, tristeza y ansiedad, como dice el maestro, pues son momentáneos, son reacciones normales del cuerpo humano, pero cuando ya se te mantiene por lo menos 2 semanas, que por lo regular no le hacemos caso, vamos a buscar ayuda hasta los 3 meses, 6 meses, y aparte se le agregan esos criterios que, como decía el maestro, puse de colorcitos, ya entonces se convierte en un episodio depresivo, que ojalá tuviéramos otra palabra para que la gente no se confundiera entre tristeza y depresión, pero esa es una condición médica que necesita tratamiento. Muchísimas gracias, doctor. Voy a pasar con la siguiente pregunta. Esta es de parte de Gabriela García. Y dice, ¿cuál es el género que padece depresión en mayor cantidad? ¿Hombres o mujeres? La mujer. Rápido. Rápido y conciso, la mujer. Voy a hacer un comercial porque yo escribí un libro que se llama La depresión secuestró a mi esposo, que está disponible a través de la editorial de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que se pueden entrar a la página Psiquiatras APM y lo pueden adquirir. Y ahí explico de manera muy simple las razones por las que pensamos que la mujer está en mayor riesgo que el hombre. Pero la respuesta breve, así al punto, como decía el maestro, la mujer desafortunadamente sufre de depresión más que el hombre. Perfecto, muchísimas gracias. Maestro Rivero, ¿va a comentar algo al respecto? No, también es lo mismo, al final de cuentas la mujer también, porque hay por ahí una regulación también hormonal, ¿no? De repente a ella también le cuesta producir un poco más estas características de serotonina, y entonces por eso es que, ¿no?, la mujer podría padecer con mayor facilidad una depresión. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo podemos detectar un episodio de depresión en un adolescente sin confundirlo con flojera o aburrimiento? Bueno. Adelante, doctor. No, pues es que es una pregunta buenísima, porque es un gran reto. Yo que también atiendo a adolescentes, es muy, muy difícil, pero va a ser un poquito de vuelta a la respuesta que dimos hace rato el maestro y yo. Por ejemplo, eso de apatía, a veces es en realidad una manifestación de lo que yo decía en la lista de colorcitos que les puse, la segunda de rojo que decía anedonia o falta de interés en cosas que antes te producían placer, y se requiere esa más otras 4. Es decir, no es suficiente con eso solamente para que tengas depresión. Entonces habrá jóvenes que son apáticos o flojos y otros
que son apáticos, pero aparte la flojera a lo mejor es falta de energía por la depresión, y si aparte tienen problemas de dormir, y si aparte están teniendo disminución en el funcionamiento escolar, y además no se están llevando bien, entonces ya se va construyendo todos los criterios diagnósticos para ver si es depresión o no es depresión. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Maestro Fernando, ¿o pasamos? Okay. Pasamos, ya lo contestó muy bien el doctor Bernardo, entonces. Gracias. Muchísimas gracias. Esta pregunta es de Maurín Terán, que nos dice: el entorno considero que puede ser un gran factor para caer en depresión, por ejemplo, la baja autoestima, problemas familiares. ¿Cómo prevenir caer en la depresión? ¿Ustedes me indican? Ese creo que hablaste más tú de eso. Maestro Rivera, adelante. Sí, bueno, aquí prácticamente nosotros tendríamos que estar enfocados en poder mantener como este equilibrio que mencionábamos. O sea, siempre he dicho esta parte de que necesitamos, los que ya somos más viejitos, había un anuncio antes que decía que debes tomar tus 5 minutos Milky Way al día, ¿no? O sea, sí tenemos muchos problemas alrededor todos, porque es un eje fundamental para la mayoría, pero lo cierto es que nosotros mismos deberíamos, por lo tanto, de tomarnos esos 5 minutos para autoconsentirme, para quererme, para platicar, hacer un soliloquio conmigo y poder platicar acerca de qué me está gustando, qué no me está gustando, ¿no? Y decíamos, además nosotros podíamos prevenir estas características de depresión desde la parte de desarrollo de la inteligencia emocional. Yo debo de desarrollar esta parte de inteligencia emocional, debo de tener una resolución de problemas y de tolerancia a cualquier frustración que esté alrededor mío, debo de tener un control emocional, debo de tener habilidades sociales, debo de tener horarios establecidos, debo de tener seguridad en mí mismo, actividades estimulantes además, independencia para muchas cosas de lo que me rodea, pero sobre todo, decíamos, mantener siempre los niveles de serotonina arriba. ¿Y cómo los vamos a mantener arriba? Por medio de una buena alimentación, ¿no? Alimentos que estén por ahí ricos en triptofano, estamos diciendo a lo mejor comerse su huevito, comerse pollo, comer pasta, arroz, lácteos, cereales, ¿no? Que te van a ayudar a eso. Y chocolate, ¿no? Y otros tantos que te van a ayudar a mantenerte ahí. Y por supuesto el ejercicio, que es fundamental. Si yo hago ejercicio, de manera natural también elevo de repente estos niveles. Sí, yo quisiera comentar algo más porque en esta pregunta de Maurín, en psiquiatría, nosotros en los últimos 10 años se ha abierto un capítulo que le llamamos determinantes sociales de la enfermedad. Y sí quisiera aludir a algo que ya el maestro dijo en su presentación. No solo son estos factores de riesgo para desarrollar depresión, sino también para desarrollar otras enfermedades. Entonces, situaciones como el sobrepeso, el aumento del colesterol, el aumento de la presión arterial, se ha visto que son más frecuentes en personas que sufren con problemas de autoestima, en hogares hostiles, con familias que los descuidan, y sobre todo con lo que llamamos experiencias adversas de la infancia, aumenta el riesgo no solo de desarrollar depresión, sino estas otras enfermedades. Y de la misma manera, lo que acaba de decir el maestro, para prevenir depresión, también ayuda a prevenir las otras enfermedades. Muchas gracias, doctor Bernardo. Vamos a continuar con las preguntas. Esta es de Gabriela Ramírez. Dice, ¿qué tan probable es que una persona depresiva use redes sociales y participe en ellas? No sé si alguno quiere contestar. Sí, con mucho gusto. Doctor, bueno, ahí hay dos factores. Uno, como mencionaba yo, ahora lo que le llaman el abuso de pantalla, que se vuelve una enfermedad también, a veces algunas personas que no se han dado cuenta que ya están entrando en depresión, como que se resguardan o se ocultan en este sobreuso o abuso de la pantalla, ¿sí? Sin embargo, también se ha estudiado que, por ejemplo, en personas que tienen cambios de estado de ánimo muy abruptos, que aumenta el uso de las redes sociales cuando andan acelerados o en estados de euforia, y que disminuye cuando están en estados depresivos. Pero dicho eso, el uso de la pantalla excesiva es como cualquier otra de las medidas que ya habló el maestro, que te están alejando de este estilo de vida sano
o saludable, y que sí te dicen algo, ¿sí? Son tremendamente adictivas las redes sociales, y no es que todos sean adictos o seamos adictos, pero sí se nota a alguien que lo está usando de más y pudiera ser una manifestación de enfermedad mental. Muchas gracias, doctor Bernardo. Tenemos otra pregunta de Beatriz que nos dice, ¿por qué en diciembre o enero se deprimen más las personas? Maestro Rivera. Ok, bueno, ahí hay una depresión que es una depresión invernal, ¿no? O depresión navideña, también conocida desde la psicología, que prácticamente es por estos elementos de repente del ciclo circadiano y de la misma oscuridad, o sea, si no tenemos la misma iluminación que, por ejemplo, en primavera, y que por lo tanto, al momento en el que no tenemos la misma cantidad de sol y esto, te podría ser un juego hormonal que te va a llevar normalmente a poder desarrollar también una depresión, o bien también pudiera ser ocasionada por, son normalmente épocas en donde la mayoría de gente anda como un poco más sensible por los recuerdos y otros tantos elementos de las reuniones familiares, y que, bueno, podrían por ahí despertarse también algunos duelos que ellos pudieran tener, ¿no? Entonces podrían llevarlos a algo así. No sé, doctor Bernardo, ¿gusta complementar? No, en realidad es lo mismo que había pensado yo. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta, dice, ¿la apatía es signo de depresión? Sí, es uno de los signos, o sea, como decía yo hace rato, apatía o anedonia, que la palabra es compuesta a de privativo y hedonismo de placer. Entonces, cuando la persona pierde esa capacidad de derivar placer de actividades que antes lo emocionaban o le distraían o disfrutaba, sí es un signo o un síntoma de depresión, pero es uno. Acuérdense, necesitamos por lo menos 5 o más, y que la duración que dijimos de 2 semanas. Muchas gracias, doctor Bernardo. Tenemos otra pregunta de parte de Maurín y dice, ¿cuál es la diferencia entre una depresión menor y una depresión clínica? Y nos dice, en estos 2 años muchas personas se han ido. ¿Cómo poder diferenciar entre un duelo y una depresión? Son creo que más o menos 2 preguntas. En una, ustedes me dicen. Pues está difícil la pregunta de contestar. Las manifestaciones de duelo por la pérdida de alguien, y sí, estos 2 años han sido muy duros, o sea, estamos hablando de cientos de miles de fallecidos por la pandemia, directamente por el virus, y otros porque tenían otras enfermedades que no se lograron atender debido a la pandemia, que ha aumentado también lo que se llama la muerte excesiva. Pues aquí hay factores culturales también, ¿no? Cómo cada individuo creció y se educó para enfrentar la pérdida de un ser querido. Y hay muchas coincidencias entre esas manifestaciones o esos comportamientos con los síntomas de depresión, por lo cual a veces es muy difícil diferenciarlos. Entonces, aquí sí se debe de manejar de manera individual, o sea, está muy difícil ahorita decir hasta dónde llega la línea de duelo normal y cuánto ya es depresión. Yo aquí creo que, pues no sé, lo que se puede recomendar es que si la duración es muy prolongada o el malestar es tanto que ya le está impidiendo a la persona funcionar en su trabajo, con su familia, en la escuela, entonces que es probable que estemos hablando de un síndrome depresivo y no un duelo normal. Sí, en sí, recordemos que el duelo al final de cuentas viene de latín dulare, que es dolor, ¿no? O sea, puede presentar el paciente un dolor interno, un dolor del alma, por decirlo de esta manera. Muchos autores lo ponen por etapas, y dentro de las etapas, por ejemplo, Kubler-Ross, por ejemplo, otros tantos mexicanos, ¿no? Prácticamente meten a la depresión como una de las 5, 6, 7 etapas que cada uno de ellos pudiera mencionar, y que, bueno, el duelo al final de cuentas no tiene un tiempo establecido, cada quien lo va a vivir a su ritmo, a su tiempo. El único autor que ha dicho cuánto dura un duelo y que se puede convertir en melancolía o en depresión es Freud, que dice que después de 2 años se podría convertir en eso. Antes de ningún otro autor se ha atrevido a decir que
después de 2 años se vuelve en un duelo patológico o en algo extremadamente depresivo mayor. Entonces, prácticamente el duelo sí va a poder la persona vivir alguna de las 5 o 6 etapas, dependiendo del autor que podamos estar leyendo. La más conocida, Kühlen-Ross, ¿no? Que decía por ahí ira, depresión, aceptación, todo esto, depresión, pero sería como una pequeña parte solamente del duelo, ¿no? Tendría que pasar por otras tantas emociones para diferenciar entre duelo y depresión como tal. Gracias, maestro Rivero. Bueno, pues ya vamos terminando con las preguntas. Tenemos todavía algunas. Este es de parte de Leonel. Y dice, ¿qué tanto influye la sociedad, lo social, con que la depresión, el estrés y la ansiedad haya incrementado en los últimos años? Mucho. Muchísimo. Adelante. Adelante, muchísimo. No, muchísimo en esto, porque recordemos que además esta parte de la globalización y la economía nos ha llevado a un ritmo mucho más acelerado a todos nosotros. Entonces, eso nos orilla a estar todo el tiempo más estresados, y ese estrés nos orilla a que desarrollemos depresión, a que desarrollemos ansiedad. Y si le sumamos de repente todas las contingencias de la vida que estamos diciendo, por ejemplo, esta parte de la pandemia que no esperábamos, que era inesperado, o la muerte de un ser querido o algo por el estilo, pues entonces todas estas cargas sociales, todos estos elementos sociales van a hacer que existan aumento en estos mediadores o en esta parte de la salud mental. Gracias, maestro. Gracias, maestro Rivero. ¿Quieren que pasemos a la siguiente o doctor quiere comentar? No, adelante. Ok. Eduardo Villa nos dice, ¿cómo podemos ayudar a una persona con depresión? ¿La depresión es una situación que la persona que la sufre debe enfrentar sola? No sé quién quiera contestar. Sí, yo con gusto. Doctor. Entre más acompañada esté la persona, mejor. Y una cosa que sí quiero resaltar es que cuando les mostraba esa imagen del cerebro apagado, inclusive las partes del cerebro que tienen que ver con la motivación se apagan. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar a alguien con depresión? Entre más cercano estén, entre más lo quieran, díganle, tienes depresión y esto es tratable. Es decir, cuando alguien tiene ya depresión, ya nos movimos de lo que estaba presentando el maestro, hay que ser así, cuidarnos, esto, como para prevenirla, ¿no? Pero cuando ya estás en depresión, merece tratamiento, y lo mínimo que debes de hacer por ese amigo o familiar tuyo es insistir en que se vaya a evaluar. Y de ahí será, o sea, no significa automáticamente que le van a recetar medicamento, será para lo que sea mejor candidato de tratamiento. Pero esperar a que agarra la onda, ya tienes que salir de eso, tienes que echarle ganas, no, esa no es la manera de ayudar. Sí, claro. Gracias, no usar doctor. frases, Adelante, maestro. No usar frases que de repente somos muy dados los mexicanos, échale ganas, sí, pero ¿dónde compro las ganas y las echo, no? O cosas de ese tipo que de repente usamos mucho los mexicanos, pero que más que ayudar hacen enojar a la persona. Entonces creo que a veces es más importante no las palabras, sino el silencio y los actos que puedes hacer por la persona, ¿no? Desde un abrazo, desde una caricia. Exacto, ¿no? Sí, bueno, para que suba ahí la serotonina. No es cierto. No, broma. Muchas gracias. Broma. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a ir con la última pregunta. Este es también de María Fernanda Hernández. Dice, ¿qué tan viable es recurrir a terapias como la de la luz y electrocompulsiva? Bueno, lo que pasa es que cada tipo de depresión tiene un tratamiento específico. Como ya mencionó el maestro, la terapia de luz o fototerapia es para un tipo de depresión, que es la de invierno o estacional o como se le quiera llamar, que es más común, como decía él, en países nórdicos, ¿no? Allá en Canadá, en Suecia, en Finlandia. Acá, uno de los riesgos que podemos tener es que algunos individuos en su lugar de trabajo están en lugares cerrados. Entonces, ahí puede haber una posibilidad y que sea candidato a terapia o a fototerapia o terapia de luz. Y la terapia electroconvulsiva o TEC, que ambos mencionamos, corresponden a una familia de tratamientos que se llaman de neuromodulación. Y el fin es estimular el cerebro directamente, como se hace cuando
alguien tiene una arritmia cardíaca y que se le ponen las paletas esas para que, ¡pum!, vuelva a agarrar el ritmo correcto el corazón. Es lo mismo que se hace en el cerebro, se le da esa terapia. Pero tienen que ser evaluado la persona para ver si es candidato para ese tipo de tratamiento. Pero son buenísimos los tratamientos, son muy efectivos y te ahorras el estarte tomando medicamentos, son más rápidos que lo que funciona en la psicoterapia. Entonces, pero hay que ser el candidato correcto para el tratamiento. Muchas gracias, doctor Bernardo, y gracias también al maestro Rivero por habernos ayudado a contestar las preguntas del público, también gracias al público por su interés. Y bueno, vamos a pasar entonces con las conclusiones, cada uno tendrá 5 minutos para ello, así que comenzamos con el doctor Bernardo NG. Adelante, doctor. Con mucho gusto. Pues miren, yo, intentando no sonar repetitivo, el principal mensaje de mi parte es que ciertamente, como lo hicieron ver con sus preguntas, estamos de acuerdo en que la vida se ha vuelto difícil. Estos 2 años han sido inesperados, que nos han puesto a prueba y han dificultado el poder mantener un estilo de vida saludable. Y si a eso nos confundimos o nos esperamos con remedios como pues échate unas cervezas o vamos a jugar videojuegos o apostar o usar otras sustancias más peligrosas, dejando atrás o ignorando la necesidad de ser evaluado oportunamente, estamos en riesgo de que la depresión se instale, se vuelva crónica, se vuelva severa. La depresión mayor, como muchos otros trastornos o muchas otras enfermedades mentales, tienen tratamiento y si no son reversibles, son controlables. Por favor, no le tengan miedo al estigma, ni al psiquiatra, ni al terapeuta, ni al psicólogo. Estamos para servirles y quiero cerrar con darles las gracias. En primer lugar, pues por la invitación que a través de Maureen me hicieron aquí en esta universidad. Me da mucho gusto ver gente interesada. A través de sus preguntas me doy cuenta que es un tema importante para ustedes y que ojalá, en el caso necesario, encuentren las vías para atenderse o atender a sus familiares o amigos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Bernardo NG, por su participación. Damos paso al maestro Fernando Rivero. Adelante, maestro, tiene 5 minutos. Muchísimas gracias. Creo que tenemos que romper de repente con estos paradigmas de que cubrimos las enfermedades mentales cuando realmente tendríamos que pedir ayuda cuando lo requeramos, ¿no? Romper de repente con estos miedos que pudiéramos tener hacia ir al psicólogo. Es importante que todos nosotros podamos hacer visitas, así como hacemos visita al dentista, así como hacemos visita al médico, también hacer la visita al psicólogo para que, por lo tanto, nos ayude a mantener también esta salud mental. Entonces, todos los que vamos a estar o estamos en el área de la salud, es fundamental el hecho de que también trabajemos desde la salud mental para que, por lo tanto, podamos también proporcionar salud adecuada a lo que vienen siendo nuestros pacientes. Entonces, rompamos con esos paradigmas y pues tendremos mucha atención con esta parte de la salud mental. Gracias. Muchas gracias por la invitación a todos y al doctor Bernardo por compartir y por estar aquí. Gracias. Al contrario. Muchísimas gracias, maestro Rivero. Vamos a, bueno, para ir cerrando con este conversatorio, voy a permitirme compartir la pantalla nuevamente. Vamos a hacer entrega de unas constancias de manera virtual que por supuesto haremos llegar a sus correos electrónicos de agradecimiento por su participación en este ciclo de conversatorios. Me voy a permitir leerla. La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación y la Asociación Civil Es Tiempo de Hablar, otorgan la presente constancia al doctor Bernardo NG Solís por su participación como ponente en el ciclo Diálogos sobre Salud Mental con el tema Depresión, Estrés y Ansiedad en la Población Mexicana, la puerta a la salud mental.
realizado el 2 de diciembre de 2021 en modalidad virtual. Firman el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y Maureen Terán, quien es fundadora de la Asociación Civil Es Tiempo de Hablar. Muchísimas gracias al doctor Bernardo EDG Solís. Hacemos también una entrega con el mismo texto de la constancia para el maestro Luis Fernando Rivero Rodríguez. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en esta sesión de este importante ciclo de diálogo sobre salud mental, de gran importancia, sobre todo últimamente en tiempos de pandemia que estamos tan encerrados, algunos ya no tanto, pero muchísimas gracias. Vamos a invitar, por supuesto, al público que nos acompaña a nuestro último conversatorio que se va a llevar a cabo el próximo 9 de diciembre, en punto de las 16 horas también. Este tema, el tema que vamos a tratar ese día se llama Autoestigma de la salud mental, ¿cómo nos afecta? Por supuesto que tendremos también especialistas de muy alto calibre, como los ponentes que tenemos el día de hoy, así que les invitamos a registrarse. Vamos a estarles difundiendo, por supuesto, el cartel para que inviten a sus familiares, a amigos y demás. Por supuesto que les comento, si es que alguien se perdió los conversatorios anteriores o también quiere obtener más información sobre esto, mi compañero Eduardo les está dejando en el chat nuestra página de canal de YouTube, se llama Somos Vinculación UAM, donde vamos subiendo todos estos materiales, todos estos videos, así que si se lo perdieron lo pueden revisar ahí está el enlace del canal de YouTube y también en la página de la asociación Es Tiempo de Hablar, van a estar ahí los videos de estos conversatorios. Muchísimas gracias de antemano a todos y nos vemos en la siguiente sesión.